Bueno, nos encontramos con el jefe negociador del equipo del Gobierno Nacional en La Habana, en las negociaciones con la guerrilla de la FARC, doctor Humberto de la Calle Lombana. Bienvenido a Valledupar. Mil gracias a Valledupar y también gracias por esta posibilidad de expresar algunas ideas para el pueblo del Cesar. Bueno, hay una cantidad de inquietudes de parte de la ciudadanía que a nuestras redes sociales nos hacen llegar y una de ellas es la impunidad. La gente sí quiere la paz, pero temen que haya tanta impunidad. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Dijéramos, comencemos por lo siguiente. La Jurisdicción Especial para la Paz mantiene la promesa que hicimos desde un principio de que no habría amnistía general para todos los delincuentes, bien fuesen de las FARC o agentes del Estado que desviaron su deber o terceros financiadores. Y por eso los delitos más graves no serán amnistiados. Tienen que rendir verdad, reparar a las víctimas, someterse a la jurisdicción para obtener el tratamiento más favorable. Si no lo hacen, pues tendrán sanciones en régimen carcelario ordinario hasta de 20 años. De tal manera que en esa discusión sobre la impunidad me parece que la gente pierde el sentido, además de que esto todo es un esquema, llamémoslo integral, es un sistema que implica verdad, tiene que ir a la comisión de la verdad, verdad plena quiere decir sin omitir detalles, tiene que reparar a las víctimas materialmente, ese es el texto del acuerdo, y eso es lo que le permitiría obtener estas sanciones que son reparadoras, tiene la obligación de reparar durante 5 a 8 años a sus víctimas. Bueno, los ganaderos y los agricultores temen que con el acuerdo de desarrollo integral, con el desarrollo rural integral, puedan ser expropiados de sus tierras. Es como una inquietud que hay en esta zona del departamento del Cesar, especialmente en el norte de esta región. Me parece una estupenda pregunta porque oí justamente de un líder ganadero, el señor Hernández, David Hernández, esa misma preocupación. Pero realmente yo ahí lo que veo es una información incorrecta. Algo ha pasado porque eso no corresponde a la verdad. Como dije esta mañana en el foro, tuve ocasión de señalar lo siguiente. Primero, la idea de un fondo de tierras va dirigida a brindarle acceso a la tierra a aquellas comunidades donde hoy el excesivo microfundio ya no permite que un campesino, que una familia campesina viva de su tierra. Pero esto no es una especie de reforma agraria generalizada como ocurría en los años 60. El principal ingrediente del fondo de tierras son tierras que están en manos de ilegales, a través de los mecanismos incluso hoy existentes. Las leyes de tierra no se cambiaron en La Habana. En segundo lugar, latifundios que han sido tomados de manera ilegal van al fondo de tierras. La posibilidad de la expropiación es la última posibilidad, incluso primero habría lugar a la compra de tierras allí donde sea necesario. Y en todo caso, si hubiese que llegar en últimas a una expropiación, se hará con indemnización de acuerdo con las leyes vigentes. Es que, repito, las leyes que regulan la expropiación no fueron tocadas y son las que rigen hace 200 años en Colombia. Bueno, también están cuestionando bastante, doctor Humberto, por qué muchas zonas veredales están quedando en zonas de frontera, sobre todo aquí en San José de Oriente, en La Paz, Sarriña del Perijá, Venezuela. La gente ata cabos y dice pues que es una concesión muy especial a la FARC. Pero mira, uno de los criterios que se tuvo en cuenta para fijar estas zonas veredales transitorias fue el de su distancia a la frontera. Incluso esto se trabajó con los generales de su comisión técnica, generales curtidos en el ataque a las FARC y a la guerrilla. No puede haber menos de un número de kilómetros que garantice que la zona veredal esté alejada de la frontera. Lo que pasa con el municipio de La Paz es que por ser fronterizo, la gente piensa que el área va a estar allá, pero realmente se tuvo el buen cuidado de que haya suficiente distancia entre la zona y el punto de frontera, y eso se tuvo en consideración para todo el territorio nacional. Bueno, hablando de La Paz y también pues de Valledupar, la ciudadanía también está muy temerosa de que se incrementen los niveles de inseguridad. Valledupar hoy pues tiene unos altos índices de delitos como atracos, homicidios, raponazos, y fue después de la desmovilización de las AUC. ¿Y creen que ahora con esta desmovilización va a ser la cosa peor? Sí, muy interesante. Primero, recordemos que las zonas veredales
son estrictamente transitorias, no duran más de 6 meses y exclusivamente para el proceso de dejación de armas. Me pareció ver también en el foro como una cierta confusión. La gente creía que estas zonas veredales son como una especie de caguán con despejes, sin autoridades. Eso no es así. En las zonas veredales, que repito, duran muy poco, lo que hay es la presencia de la misma autoridad que hay allí, allí permanecerá. Incluso si se comete un delito dentro de una zona de estas, la policía en coordinación con Naciones Unidas podrá entrar. Todo esto será verificado por el mecanismo tripartito que dirige Naciones Unidas, lo preside. Hay una zona que rodea las zonas veredales de seguridad, donde no habrá presencia de las FARC ni del ejército, pero la policía sigue actuando como lo viene haciendo en las respectivas veredas, en su cabecera. Luego, veo que hay una serie de temores que son infundados, pero lo reitero, una cosa distinta es los desarrollos de carácter territorial que hay que hacer a través de los PEDETs, que son los proyectos de enfoque territorial para la reintegración de la guerrilla, pero eso es una noción distinta a estas zonas que son extraordinariamente transitorias. Bueno, vamos al plebiscito. ¿Qué pasa si gana el no? Sí, esa es una pregunta que me hacen con frecuencia. Primero, yo no lo creo, es decir, y sobre todo después de venir a Valledupar, lo que encontré fue un gran ambiente positivo, un gran ánimo. No creo que eso ocurra, pero en todo caso, tengamos en cuenta que la única persona competente para dar inicio a un proceso de conversaciones o para terminarlo es el presidente de la República. El presidente ha dicho, si gana el no, se acaba el proceso y él es la única voz autorizada para decirlo. Pero además, a mí me parece que es correcto que la gente vote no. Estamos en una democracia y justamente esa es la esencia del plebiscito. Pero lo que creo yo es que esta va a ser una gran oportunidad, que no es solo un plebiscito para ver quién le gana a quién. Esto no es una cosa de partidos ni de unos contra otros. La paz no tiene dueño, la paz es de todos los colombianos y yo francamente confío en que va a ser un apoyo muy grande el día del plebiscito. Bueno, y si ni el sí ni el no alcanzan los 4.500.000 votos, también ¿qué sucede en ese escenario? Bueno, el plebiscito es vinculante para el presidente de la República, como lo dijo la Corte Constitucional, si logra ese umbral del 13%, que son 4 millones y pico de votos. Si no ocurre esto, pues es simplemente una manifestación política, pero no tiene ningún grado de vinculatoriedad para el presidente. Pero yo insisto, yo francamente creo que incluso ese umbral va a ser superado de manera bastante significativa. Bueno, el día que se firme el acuerdo de paz va a cantar Poncho Zuleta en La Habana, porque él dijo que iba a ir para allá. No, pero eso sí sería la maravilla. Yo creo que ese día, en el lugar que ocurra, pues va a ser un día de júbilo nacional y me parece que Poncho será bienvenido y también hay otros personajes de la expresión artística que han manifestado su deseo de estar allí presentes. Y finalmente, ¿usted va a ser candidato presidencial después de esta firma de la paz? No me pregunte eso, que lo que he dicho reiteradamente es que yo estoy absolutamente comprometido en el proceso. No tengo cabeza sino para sacar adelante el proceso. Luego, realmente yo no le he pedido el voto a nadie. ¿Usted lo va a pensar? No, por ahora no hablemos de eso. Es que estamos hablando de una cosa que es puramente especulativa. Bueno, entonces hablemos, el Cesar tiene más de 400.000 víctimas, tiene guerrilla del ELN, tiene FARC, ha tenido paramilitares y también se habla ahora, la Defensoría del Pueblo dijo que había grupos neoparamilitares en la zona del Perijá, Becerril, Las Aguas de Ibirico. ¿Usted sabe algo sobre eso? No, pero lo que sí sé es lo siguiente. Uno de los elementos del acuerdo de fin del conflicto que se dio a conocer el 23 de junio, además del cese del fuego y del desarme, fue un esquema de garantías que lo discutimos muy profundamente con el general Óscar Naranjo y que son garantías para quien deje las armas, como es natural, pero también garantías para los ciudadanos y en particular de frente a las organizaciones criminales. Por ejemplo, se habla de la creación de un cuerpo élite de la policía para el combate de esas bandas, la creación de una unidad nueva en la Fiscalía exclusivamente dedicada a la persecución
del fenómeno del crimen organizado, que es realmente el escenario en el que se desenvolverían este tipo de manifestaciones. Luego, además de la manera como el gobierno ha tenido éxito en el combate de estas bandas criminales, yo creo que este va a ser un sistema robusto que tiende a garantizar la seguridad de los ciudadanos. Nuestro lema es paz con seguridad, paz con seguridad. Nosotros no concebimos que la paz termine debilitando la seguridad y al contrario, reafirmándola y además quitándole gasolina al fuego del conflicto en Colombia. Claro, bueno, el ELN, aunque usted no es negociador con ese grupo guerrillero, tiene mucha presencia en este departamento. ¿Cómo van esas conversaciones? ¿Sabe algo al respecto? No, dijéramos que, como bien lo dices, no es mi responsabilidad, pero sí tengo información. Ha habido, como se sabe, ya un acuerdo sobre la agenda, pero no ha podido comenzar la fase pública por razón de la exigencia del gobierno respecto de los secuestros. Pero es un tema que no está cancelado, que se está moviendo. Y para Colombia sí sería realmente lo ideal cerrar el conflicto con todas estas organizaciones. Bueno, doctor Humberto, hoy en el foro muchas personas expresaron su apoyo y las esperanzas de que haya paz en Colombia, en este territorio también especialmente. Tienen como los corazones dispuestos para ello, pero uno a veces nota que de parte de los jefes de la FARC hay como cierta altivez, son contestatarios, responden incluso por las redes sociales en términos poco amables. Es una percepción generalizada. ¿Y usted cómo los ha notado? No, yo sí les hago el mismo reproche, estoy totalmente de acuerdo. Lo que vivimos hoy es que tú lo acabas de decir. Muchos de los que hablaron fueron víctimas. Incluso personas que hoy se desempeñan como funcionarios o en el sector privado contaron sus experiencias como víctimas, pero lo que tú viviste, el ambiente era realmente de apoyo, de reconciliación, de deseo de cerrar esta tremenda hoja histórica del conflicto. Me parece que las FARC no están calibrando eso lo suficientemente. Yo sí les haría ese mismo reclamo público, que falta más solidaridad con las víctimas, más arrepentimiento, una cosa más clara, señalando no solo que lo que hicieron ofendió a muchos colombianos, sino que la garantía de no repetición tiene que ser una cosa de la cual las FARC no puede vacilar, tiene que tener un lenguaje mucho más contundente, y yo haría el mismo reproche que implica tu pregunta. Bueno, hablando de reproche y más en un reclamo de los vallenatos y de los cesarenses que dicen que no hay suficiente pedagogía de lo que se ha acordado en La Paz, en La Habana sobre la paz. ¿Cómo van a hacer ustedes en este poco tiempo que queda, porque se supone que queda poco tiempo para la firma final, para que la gente conozca en realidad qué se ha acordado? Sí, dijéramos, han pasado varias cosas. Todo lo acordado fue publicado, incluso los primeros puntos desde hace más de un año son públicos en la web, en la página de la mesa de conversaciones. Pero efectivamente es cierto que hay personas distraídas o que no se habían interesado hasta ahora. Yo pienso que va a haber un interés creciente, pero lo que sí es cierto es que nosotros tenemos la carga de llevar una pedagogía muy clara a los colombianos. Todo colombiano debe estar suficientemente enterado de las características de lo acordado antes de dar su voto en el plebiscito. Yo estoy diciendo que desde el punto de vista de nuestro equipo negociador vamos a hacer una maratón pedagógica, porque realmente sí hace falta llevar contenidos más sencillos. Yo entiendo que los acuerdos son largos y complejos de leer. Luego tenemos que hacer un enorme esfuerzo en eso, y además es una obligación porque justamente tanto la ley como la Corte Constitucional han señalado que no puede llevarse a cabo un plebiscito sin una tarea de difusión previa. Incluso la Corte habló de llevar los acuerdos a distintas lenguas étnicas. Me parece que allí tenemos un gran desafío. ¿Qué papel jugaremos los medios de comunicación de las regiones como el departamento del Cesar? No, pues un papel determinante, porque antes de que nos sentáramos ante la Cámara, a mí me parece que uno aquí siente más la realidad, tanto del conflicto como de la ansiedad por superarlo. A veces hay círculos demasiado cerrados y esto, por cierto, quiero decirle que también le ayuda a uno, lo robustece, porque lo que encontramos hoy fue realmente un mensaje muy positivo. Es ese mensaje el que tienen que canalizar los medios, y en particular los medios regionales, que están mucho más cerca de los acontecimientos de la vida de la provincia colombiana. Usted dijo una frase, y ya para terminar la entrevista: la paz no tiene dueños, es un esfuerzo de todos. ¿Qué mensaje final le deja
a nuestra audiencia en El Pilón. Sí, yo quisiera repetirlo porque esto no es un problema de un partido contra otro, ni de fulano contra perencejo, nadie es dueño de la paz. El gobierno lo que ha hecho es promover las conversaciones, el presidente Santos ha sido un líder, pero esto ya depende de los colombianos. Nosotros hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para lo acordado en La Habana, pero realmente son los colombianos los que nos dicen si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Si lo hicimos mal, pues entonces se habrá perdido una enorme oportunidad. Yo creo que vamos a recibir apoyo de los colombianos sin distinción. Por eso dije y reitero que la paz no tiene dueño, la paz es solo de los colombianos. Muchas gracias, doctor Humberto, por estar con nosotros y esperamos verlo muy pronto por Valledupar. Muy bien, mil gracias y un saludo a todos los habitantes del Cesar.